pues había una cantidad de peladitos en esa sala, y llega uno a un vidrio muy expectante para saber cuál es, ¿cierto? Cuál es el que se parece a vos, en fin, pero todos eran igualitos y feos. No, había uno que no tanto. Y cuando llego al sitio, cuando la enfermera me dice, ¿cómo se llama tu hijo? Y a mí casi me salía la voz, se me hizo un nudo como en la garganta. Yo, Kalel. Claro, aquí está, papá, sigue. Entonces me hizo acercarme a la incubadora donde lo tenían. Y fue un momento muy especial, quiero decirles. Y lo primero que hice fue eso que ustedes ven ahí. O sea, ponerle el dedito, cogerle su manito y decirle, papá está aquí. Papá está aquí. Esas fueron las primeras palabras que yo le dije a Kalel. Cuando yo le dije eso al niño, cuando él siente mis manos, cuando siente mis caricias, el chino nació picando el ojo. Por supuesto ver a tu hijo así, ¿no? Pues con esa sonda, con la cinta, con esos cables, en fin, en esa incubadora de vidrio, pues te llena de un sentimiento, ¿cierto? Son varios sentimientos en realidad lo que pasa allí en ese momento, pero fue, independiente de todo, un momento muy especial. Y de eso precisamente quiero hablarles, de la importancia de estar aquí, de la importancia de que alguien esté aquí con nosotros. Es vital, es importantísimo. En el libro de Mateo, si me acompañan, en el capítulo 14, vamos a estudiar a partir del versículo 22 hasta el 34. Mateo 14, versículos 22 al 34. En la lectura, por favor, lo voy a leer en la versión de la traducción viviente. La mayoría de ustedes tiene la PDT, es muy similar. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos, en tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, asombrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro llamó al Señor y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. El Señor le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a la tierra de Genesaret. Muy bien, este pasaje es muy conocido por muchos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, y casi siempre le hemos hecho un énfasis al momento en que Pedro camina sobre el agua, y aprovechamos ese pasaje para darle duro a Pedro, porque le faltó la fe para seguir
avanzando, por qué se hundió, pero no es el énfasis que quiero que hagamos de este pasaje en esta mañana. Si notamos al principio del pasaje, dice que el Señor les insiste a sus discípulos que se suban a la barca, con un propósito: subirse a la barca para poder cruzar al otro lado. ¿De dónde venían ellos? ¿Qué estaban haciendo? Versículos anteriores había acabado de ocurrir el milagro de la multiplicación. Acabaron esa reunión, seguramente acabaron exhaustos. Había sido una reunión de muchas horas. Y el Señor les da una orden, les dice: súbanse a la barca, a sus discípulos, porque van a cruzar al otro lado. Y en lo primero que quisiera hacer énfasis es en esto. Dios, el Señor, nos invita siempre a cruzar al otro lado, de ir de un punto A un punto B. Y quiero pedirte que pienses por un momento cuál es ese punto A en el que tú te encuentras, que no necesariamente tiene que ser malo, pero siempre Dios nos va a llevar de un punto A un punto B, bajo el plan que Él tiene de avance para nuestras vidas, bajo el plan que Él tiene de progreso para nuestras vidas. A los que seguramente son empresarios, quiero decirles en esta mañana, Dios les quiere llevar de un punto A en el que nos encontremos a un punto B. Dios siempre nos quiere llevar a un nuevo proyecto, seguramente es un ascenso en el trabajo, un nuevo puesto, seguramente. Tal vez salir de deuda, sea para otro ese salir del punto A al punto B, alcanzar un sueño, seguramente cumplir el sueño de una casa, de un carro, de un proyecto que usted tenga. Dios te quiere llevar de ese punto A ese punto B que Él tiene preparado. Si hablamos en la parte espiritual, seguramente el punto A al punto B es que Dios quiere que le conozcas más, que Dios quiere que desarrolles una fe, que Dios quiere que madures y crezcas espiritualmente, que seguramente se desarrollen en ti los talentos, los dones que Él ha colocado en ti, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de sabiduría. ¿Cuál es el don que Dios tiene para que tú lo desarrolles? Dios te quiere llevar de ese punto A, porque he visto a lo largo de su palabra y a lo largo de la vida con Cristo que lo que menos quiere el Señor es que nosotros estemos estancados. Entonces no importa cuán bueno o cuán regular o cuán malo pueda ser el punto A, Él te quiere llevar a un punto B. Y esa es la instrucción que le da a los discípulos: súbanse a la barca porque van a cruzar al otro lado. Seguramente pasar al otro lado es tener un corazón apasionado por Dios, apasionado por su palabra, por sus promesas. Seguramente pasar al punto A es que pases de la soltería al matrimonio, ¿cierto? Seguramente es pasar de ser una pareja sin hijos a empezar a ser multiplicados, en fin. El punto A en el que te encuentres, está claro que Dios te quiere llevar a un punto B, el punto de la bendición. Pero quiero hablarles entonces de 3 puntos en esta mañana. Para poder cruzar al otro lado, lo que vemos en este pasaje es que hay 3 cosas que se presentan. En el momento en que yo decido subirme en esa barca para cruzar al otro lado, para estar en el otro nivel, se presentan 3 cosas que debo tenerlas presentes, debo tenerlas claras en mi vida. La primera de ellas es que se presentan problemas. Dice que cuando ellos subieron a la barca, se les presentó un problema. ¿Cuál fue ese problema? Dice que el viento era fuerte y que las olas eran grandes. Y literalmente la versión que les acabo de leer dice: cuando cruzaron al otro lado, o estaban por cruzar al otro lado, dice que los discípulos se encontraban en problemas, porque se encontraban lejos de tierra firme, y porque el viento era fuerte, y porque eran grandes las olas. Me llama la atención porque la palabra problema, generalmente nosotros, ¿cómo la asumimos? De una manera
negativa, de una manera mala. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿a quién le gusta tener problemas? A nadie. Y casi siempre las oraciones nuestras hacia Dios es: líbrame de este problema. Estoy metido en un problema, Señor, sálvame, ayúdame. Los vientos contrarios, los vientos fuertes, las olas que se levantan resultan ser un problema para yo poder cruzar al otro lado, poder llegar al punto B, al que Dios quiere llevarme. Y estudiando la etimología de la palabra problema, quiere decir avanzar con fuerza. Están esas dos palabras. Pro, que significa hacia adelante, avance. Y blema viene de la raíz fuerza. Debo avanzar hacia adelante con fuerza por lo que se va a presentar en mi camino para poder estar en el otro lado, para poder llegar al nivel al que Dios quiere llevarme. Entonces, en realidad un problema, cuando algo se nos presenta, alguna circunstancia adversa se nos presenta, los vientos fuertes, las olas grandes, en realidad son la gran oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos vivir, para poner en práctica la vida. Y a partir de esto quiero decirles, y desde hace mucho tiempo, yo he venido abrazando los problemas. Es más, ahora me encanta utilizar la fe, no para salir de los problemas, sino para meterme en ellos. Y para eso debe ser la fe, para creer que si al pasar al otro lado, ¿cierto?, que es el lugar donde Dios me quiere llevar, pues necesito de esa fe y se me van a presentar circunstancias, se me van a presentar obstáculos, barreras que me van a impedir llegar al otro lado, que van a querer que yo me devuelva. Pero sencillamente es la gran oportunidad. El problema es la gran oportunidad de Dios para poner en práctica mis habilidades, mis talentos, los dones que Dios ha colocado en mí. Porque Dios no va a permitir que yo enfrente alguna situación si antes no he estado capacitado para eso. ¿Entienden? Bienvenidos los problemas, porque nos van a capacitar, nos van a hacer fuertes. Si Dios permite una circunstancia, cuando estás decidiendo cruzar al otro lado, bienvenida, abrázala, porque esa circunstancia te va a hacer más fuerte, porque esa circunstancia te va a llenar de más fortaleza para poder disfrutar lo que viene para tu vida. Ya no le huyas más a los problemas, decide abrazarlos, hacen parte del plan de Dios para que tú desarrolles tu máximo potencial. ¿En qué se resumían los problemas de ellos? Fuertes vientos y grandes olas. Ese es el primer punto que quería tocarles cuando de pasar al otro lado se trata. El segundo es que hay alguien que se anticipa a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a ese problema financiero, a esa enfermedad, a ese problema familiar, a esa circunstancia que se atravesó. Hay alguien que se anticipa. En el pasaje, si nuevamente me acompañan allí, cuando el Señor les da la instrucción de que pasen al otro lado del lago, que se suban a la barca y pasen al otro lado, dice que Él, lo que hace el Señor Jesús es que se sube a las colinas, a un monte, a orar. Él despacha a sus discípulos, pero inmediatamente, ¿qué hace Él? Se va a orar. Siempre me hacía la pregunta, ¿por qué no se fue con sus discípulos inmediatamente? Miren lo que hace el Señor. Despacha a sus discípulos, despacha a la gente que había presenciado el milagro de la multiplicación, y Él se retira al monte a orar. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese lugar? ¿Qué fue a orar? ¿Qué fue a decirle a Dios? Fue a interceder por la vida de sus discípulos. Porque si alguien sabía lo que se les iba a atravesar en el camino, era el Señor. Él es el pasado, el presente y el futuro. Él es el alfa y la omega. Y a Él nada lo puede anteceder, porque Él contiene el tiempo, Él maneja el tiempo, Él maneja toda la creación. Él se anticipa al problema. Pero miren cómo lo hace. Diciéndole a los discípulos, tengan cuidado.
llenando a los discípulos de temor. No, se fue al monte a hacer lo que tenía que hacer, a clamarle a su Padre por la vida de sus discípulos. Estoy seguro que eso fue lo que fue a orar. Fue a clamar para que la fe de los discípulos se desarrollara, para que las habilidades que Él había colocado en ellos se hicieran evidentes. Hay alguien que está clamando por ti, y es Jesús. Me impacta en un momento cuando el Señor le da una noticia a Pedro, a su discípulo, y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Te tengo una noticia. El diablo te ha pedido a ti para zarandearte, para molestarte, para atravesar obstáculos en tu camino. Pero sabes, Pedro, le dice el Señor, yo he orado. Miren tan lindo el Señor, dice: yo he orado, yo he clamado por ti. No para que cesen esos vientos fuertes, no para que mengüen esas olas altas. Yo he clamado por ti para que no falte tu fe, para que no dejes de creer, para que no dejes de mirar a Dios, para que no dejes de mirar sus promesas, su palabra. Hemos orado incorrectamente. Hemos orado incorrectamente porque muchas veces le hemos dicho: Señor, líbrame de este problema, sácame de este problema. Señor, haz que los vientos se apacigüen, haz que las aguas se calmen para yo poder cruzar al otro lado tranquilo. Y es una oración que seguramente Dios no responde porque no hace parte de su plan. La oración sabia, la oración correcta es: pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, circunstancia que tú permitas en mi caminar hacia el otro lado, que no me falte la fe, que no me falte la confianza en ti. Y saben, cuando yo veo al Señor Jesucristo anticipándose, anticipar significa tomar ventaja. Eso significa esa palabra, ser previsivo. Y hoy quiero invitarte, independiente de la ola que se haya levantado, del viento que esté arreciando fuerte contra ti, que te esté impidiendo llegar al otro lado, la clave está en la oración. Si deseamos anticiparnos, si deseamos tomarle ventaja al enemigo, ¿qué debo hacer? Orar. Por eso lo importante es que nosotros clamemos antes de que comience el día, antes de que comience nuestra agenda. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar tomando ventaja. Vamos a estar tomando ventaja del enemigo. Y eso hizo el Señor. Y en tercer lugar, iglesia, es clave las promesas de Dios, la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ellos estaban en el problema? ¿Quién llegó a la cena? Llegó el Señor Jesús. ¿Y qué les dijo? Primero les dijo: no teman. Y después les dijo: tengan ánimo. No teman, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Esa es la palabra. Yo estoy aquí. Veíamos al principio las estadísticas que les contaban. Por ejemplo, como en el caso de los niños canguro, ellos sobreviven si los padres cumplen todo el protocolo de lo que es este plan canguro, de estar con ellos todo el tiempo. Pues aquí hay un testimonio precisamente con Martín. Él nace prematuro y creo recibiste un diploma precisamente por haber cumplido cabalmente. Y ahí está él haciéndose notar, claro que sí. Familia, estas palabras son claves para nuestra vida hoy. Y es lo que hoy quiero invitarles a que abracemos. Puede ser que hoy se estén levantando las olas. Puede ser que hoy el viento esté arreciando fuerte y te impida cruzar al otro lado. Si no es hoy, tranquilos, va a ser mañana. O en una semana o en un mes. Pero lo vas a vivir. Y si deseas anticiparte a eso,
Debes disfrutar de momentos de intimidad con Dios, para que en Él seamos habilitados, para que en Él estemos apercibidos de lo que puede estar haciendo el enemigo y de cómo yo tengo que actuar, de cómo tengo que reaccionar. Y en tercer lugar, tengo que prestarle toda la atención a la palabra de Dios. ¿A qué me dice Él? Escuchar su preciosa voz, sus promesas. ¿Y cuál fue la voz aquí del Señor que dijo? No tengan miedo, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Yo estoy aquí, yo estoy presente. Y esa palabra de yo estoy aquí es porque hoy el Señor te dice: yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para prosperarte, yo estoy aquí para ayudarte, para protegerte, para sostenerte, para sustentarte. Y lo importante es que Él esté, que Él está presente. ¿Saben una cosa? En realidad el problema no era el viento, no eran las olas. ¿Qué ocurrió cuando el Señor apareció en la escena? ¿Qué gritaron ellos? ¡Es un fantasma! No lo reconocieron. No reconocían a Jesús. El problema no es el viento, el problema no es la ola, el problema no es tu enfermedad, el problema no es la crisis financiera, el problema no es lo que estás viviendo en la casa. Ese no es el problema. El problema es que no reconozcas quién está ahí. Porque cuando yo no reconozco a Jesús, sino que lo miro todo lo contrario, lo veo oscuramente, porque veo es un fantasma, antes me produces miedo en lugar de producirme confianza, intranquilidad en lugar de producir paz, quiere decir que yo no conozco a Jesús, al que en esta mañana nos está diciendo: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Si vemos oscuramente al Señor, seguramente es porque hoy en día lo podemos estar viendo como un castigador. Por ejemplo, hay algunos que tienen la misión de Dios de que siempre está ahí para castigarme, está esperando que yo cometa un error para castigarme. Otros seguramente ven a un Dios religioso, un Dios que está exigiendo todo el tiempo normas, dogmas, leyes, y que quiere que yo cumpla todo. No conozco a Jesús. Lo estoy viendo seguramente oscuramente. Iglesia, el problema no es ni financiero, ni de enfermedad, ni emocional, ni familiar. El problema es que no he aprendido a identificar a Jesús. Todavía no ha sido revelado para mi vida. Ese Jesús que sana, ese Jesús que salva, ese Jesús que es mi redentor, que es mi protector. En el pasaje, cuando el Señor les invita a cruzar al otro lado, al final narra que pudieron cruzar al otro lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué pudieron cruzar al otro lado? Finalmente lograron identificarlo y entendieron que no era un fantasma, que era Jesús. Lo hacen subir a la barca. Claro, ahí está el momento en que Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y el Señor le dijo: muy bien, te voy a comprobar que soy yo. Sal de la barca. Se baja Pedro y empieza a caminar sobre las aguas. Porque él, la palabra de él fue: ven, puedes hacerlo. Puedes enfrentar estas olas, puedes enfrentar este viento. Porque yo estoy aquí. Pero dice que inmediatamente Pedro volteó su mirada y empezó a ver las grandes olas otra vez. Empezó otra vez a experimentar el fuerte viento y comenzó a hundirse. Y entonces el Señor rápidamente lo toma de la mano y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de que yo estoy aquí? ¿Por qué dudaste? Estoy aquí. Y aunque te estés hundiendo, te tomo, te saco,
las veces que sean necesarias. Y dice que al instante entonces se subieron a la barca y el viento se aquietó. Cuando yo sé quién es Él, cuando yo sé lo que Él hizo en esa bendita cruz por mi vida, que allí me redimió, que allí me santificó, que allí me prosperó, que allí me sanó, que allí me dio propósito de vida, que allí me dio todo lo que yo necesito, cuando yo entiendo que Él está aquí presente en mi vida, todos los días de mi vida, porque dijo: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo reconozco al que está aquí conmigo, y que como en la foto que les mostraba con mi hijo, siempre me da su mano para decirme: estoy aquí, lo invito a mi barca, lo invito a que con Él enfrentemos esas fuertes olas, esos fuertes vientos, cualquiera que sea, porque el problema nunca va a ser ese. El problema va a ser que yo tengo que aprender a identificar la grandeza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios en mi vida, que tengo que aprender a identificar que con Él todo lo puedo. Soy más que vencedor, pero con Él. Cuando yo empiezo a comprender su grandeza, la Biblia registra que después de que Él sube, los vientos se aquietan. Ellos empezaron a adorarle. ¿Por qué lo adoro? ¿Cuándo lo adoro? Esto es increíble. Yo lo adoro a Él, yo levanto mis manos, yo le canto, yo lo busco a Él en la mañana, en la noche, yo leo su palabra. Cuando entiendo que Él está presente en mi vida, la grandeza de los cielos está presente en mi vida, el poder de los cielos está presente en mi vida, para enfrentar lo que sea. Él está en mi barca. Por eso lo adoro, por eso le levanto mis manos, por eso lo glorifico, por eso le canto, por eso lo adoro, porque Él está aquí, está presente todos los días de mi vida. Hoy yo quiero invitarte a algo: no sigas adorando tu incapacidad, no sigas adorando tu escasez, no sigas adorando tu enfermedad, no sigas adorando tu crisis financiera, no sigas adorando la ola que se levantó. No la adores, no la magnifiques, no magnifiques el viento que está en contra. No le prestes atención. Enfócate en Jesús, en el poder de Jesús, porque en Él, en nuestra barca, el viento se aquieta. Pero en la medida en que mi enfoque sea el viento y sea la ola, esto se engrandecerá. A esos voy a adorar, esos voy a engrandecer. Hoy el Señor nos dice: yo estoy aquí para que crucemos al otro lado. ¿Saben una cosa? Con lo de Caleb quiero compartirles algo para que oremos ya. Estábamos orando por Caleb hace tal vez unos 6 meses atrás, porque Caleb, fruto de ese primer impacto que vivió de soledad, porque no pudo estar cerca de su mamá, Caleb creció con muchas inseguridades. Caleb es un niño que tenía muchas pesadillas. Caleb es un niño que salía a su papá de la casa y creía que su papá ya no iba a regresar. Cada vez que su papá va a Jerusalén, él piensa que el avión se puede caer. No lo dice. Y le dice a la mamá: ¿y qué pasa si el avión se cae, mamá? ¿Y qué pasa si pasa esto? Todo el tiempo pensando cosas negativas. ¿Por qué? No tuvo ese primer contacto físico de que alguien estuviera ahí con él. Y orando por sanidad por la vida de nuestro hijo hace 6 meses, en un tiempo muy especial, el Señor le mostró al niño, presten atención en esto, el Señor le muestra a Caleb y empieza a decir lo siguiente. Estábamos en oración, el niño dice: mamá, Jesús
me vino a visitar cuando yo estaba en mi camita de vidrio. Él me vino a dar tetero, mamá. Decía Caleb en ese tiempo de oración. ¿Cómo va a ser consciente un niño a ese recién nacido por Dios? Y en ese tiempo orándole al Señor para que lo librara de todos los temores, de todas las angustias, de que no se enfocara en las olas altas ni en los vientos contrarios. Él decía: Jesús me vino a visitar en mi camita de vidrio y me dio tetero, mamá, decía. Jesús estuvo ahí. Y hoy seguramente tú y yo no seamos muy conscientes de cuánto ha estado Él en cada día de nuestra vida, desde el día en que nacimos y hasta el día en que partamos de este mundo. Él va a estar contigo. Yo estoy aquí, es lo que te dice Él. Y eso va a ser lo realmente importante. Y que tú y yo cada vez seamos más conscientes de ello. Que se levanten las olas que sean, que vengan los vientos que sean. No importa, mi barca no se va a voltear, voy a llegar al otro lado. Y cuando subieron a Jesús a la barca, el viento se aquietó. Y dice en otra versión, y en el Evangelio de Juan, que también está este pasaje, dice que al instante llegaron al otro lado, llegaron a tierra firme. Chicos, en el mar de la Galilea no se bastan más de 2 horas para pasar al otro lado. Y cuando ellos terminaron esa reunión, por tarde que fuera, la reunión de la multiplicación tal vez eran las 10 de la noche, por mucho, y registra en el libro de Juan que eran las 3 de la mañana y ellos estaban remando con toda su fuerza ante esas olas y ante esos vientos. Cuando Jesús llega a la escena, no lo conocían, no conocían el que había acabado de hacer el milagro de la multiplicación y muchos otros milagros. Claramente dice Juan, dice, no entendían lo de los panes y de los peces, no entendían quién era Jesús. Hoy Dios te dice, hoy Jesús te dice, yo estoy aquí. ¿Qué tan consciente eres tú de quién es Él? Pues que sea hoy el momento para que seamos conscientes de quién está. Es el Cristo, es el Dios, es el poder, es la gloria, es la grandeza de los cielos aquí con nosotros. Ahora la pregunta es, Él está aquí, eso está claro. Ahora tú estás aquí, tú estás presente en este lugar, porque puede ser que seas el perfecto religioso que viene a una iglesia, tu mente está en otro lado, no abrazas cada una de las palabras que Dios está diciendo en esta mañana, no entiendes que esto es para ti, te haces ajeno al mensaje. Pero entonces, a los que no quieran estar presentes porque es algo de decisión, les tengo una noticia: tranquilos, que cuando venga la ola fuerte, que cuando venga el viento fuerte, entonces seguramente vas a tener que voltear a mirar dónde está Él. Tendrás que buscar o tomar la decisión de anticiparse, como lo hacía Él, en oración, fundirse en la presencia de Dios para conocer los planes, aún antes de que esto suceda. Si están aquí, quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, inclinemos nuestro rostro delante de Él. Y quiero invitarte a que por un momento recuerdes
¿Cuán ausentes estuvieron tal vez las personas que te rodean continuamente? ¿Cuán ausentes estuvieron esas personas y cuán necesitado estuviste tú de que esas personas hicieran parte de ti todo el tiempo? Tal vez has crecido con ausencia de caricias, de amor, con ausencia de palabras que te recuerdan qué tan valioso, qué tan importante eres tú.